poliméricas formadas por unidades estructurales nucleótidos más un grupo fosfato y un azúcar, la ribosa. Entonces, los ácidos nucleicos son macromoléculas, como les decía, que ya están formadas por la polimerización, quiere decir por varias partes, en cadenas lineales de las unidades estructurales llamadas nucleótidos. ¿Ya? Reciben el nombre de ácidos nucleicos porque fueron aislados por primera vez del núcleo de las células vivas y los ácidos nucleicos están compuestos, esto es desde la composición de sus átomos, ¿ya? De la composición de sus elementos químicos. Entonces, todo ácido nucleico sí o sí tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y además fósforo. Se le dice ácido nucleico porque tiene un carácter acídico y se encuentran principalmente en los núcleos, ¿no?, de todos los seres vivientes. En cuanto a su función, son depósitos de la información genética y responsables de su transmisión de padre a hijos y de una generación a otra, ¿no? Y tienen un papel fundamental en la síntesis de proteínas de nuestra célula. Si recuerdan, cuando hablamos de proteínas, dijimos que la secuencia, el ensamblaje correcto para formar una proteína, el ensamblaje correcto de los aminoácidos en una cantidad o secuencia definida, la dirigía como ácido nucleico, ¿ya? Entonces, la individualidad de cada ser es determinada por la información que contiene esos ácidos nucleicos. Antes dijimos que los ácidos nucleicos están constituidos por la polimerización de los nucleótidos, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, los nucleótidos son las unidades estructurales a lo que conocemos como ácidos nucleicos. Cada nucleótido sí o sí presenta una base nitrogenada, es decir, la base nitrogenada puede ser púrica o purimídica, púrica o purinas, dice. Un monosacárido, que en este caso es una ribosa, una aldopentosa, una ribosa, y el ácido ortofosfórico. Entonces tenemos dos tipos de nucleótidos, ¿ya? La pirimidina o pirimídica y la purina o púrica, cualquiera de esos dos. La purina o púrica se considera que es un deriva de la pirimidina, o sea, aumentándole una estructura más, ¿ya? O sea, es trimidazol, aumentándose. Esta es la pirimidina o pirimídica y esta es la purina o púrica. Es parecido a esto, pero el de acá, y se la aumenta este grupo de imidazol. Entre las bases pirimídicas tenemos la citosina, la timina y el uracil. Citosina, timina encontramos en el ácido desoxirribonucleico, no hay uracilo, ¿ya? Y uracilo
Bien. El ácido, el ácido ribonucleico o el ARN. Entonces, 3 bases son pirimídicas: citosina, timina y uracil. Y 2 bases son púricas o purinas: adenina y guanina. Adenina, guanina. El azúcar, dijimos que era una aldopentosa, un hidrato de carbono de 5, ¿no? De 5 carbonos, una ribosa. Así como tal, ribosa en el ácido ribonucleico. Y en el carbono 2, miren, falta un oxígeno, un oxidrilo, por lo tanto se dice 2, está en el carbono 2, desoxi, que no existe, no está, ribosa. El oxidrilo que estaba aquí completo, aquí no está el oxidrilo, falta el oxígeno. 2 desoxirribosa, después lo mismo, 2 desoxirribosa. Ahora, cualquiera sea de estas dos, se van a unir al nitrógeno 9 de las bases púricas. O sea, si esta fuera una adenina o guanina, se unen en el nitrógeno 9. Y si fuera una pirimídica, ya sea citosina, timina o uracilo, en el nitrógeno 1. ¿Ya? Y esa unión es una unión glicosídica, clase covalente. Entonces, ¿qué tenía un nucleótido? Dijimos, una base nitrogenada. Si tiene un solo ciclo es una pirimídica, ¿no? Un azúcar y un grupo fosfórico, un ortofosfórico. ¿Claro? Si a esto le quitamos a esta estructura, que tiene 3, ¿no? Le quitamos el ácido ortofosfórico, nos queda el nucleócido. Entonces, el nucleócido está formado por la base nitrogenada, puede ser púrica, pirimídica, y un azúcar. La 2 desoxirribosa, la ribosa. Entonces, este azúcar se une al nitrógeno, a la base, a través del nitrógeno 9 cuando la base es púrica o purina, y al nitrógeno 1 cuando la base nitrogenada es la pirimídica. Ya sabe, entonces el nucleócido solo está constituido por la base nitrogenada y el azúcar. Nucleótido tiene 3 componentes: base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimídica, el azúcar y el ácido ortofosfórico. Nucleócido 2, perdón. Acá en esta diapositiva tenemos todos los nucleócidos y miren y cómo se van a formar los nucleótidos. La base, el azúcar forma el nucleócido, y se le agrega ácido fosfórico, se forma el nucleótido, y así sucesivamente. ¿Ya? Una base de pentosa. Ya. Entonces los nucleótidos se unen entre sí. Fíjense, aquí tengo un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido. Aquí hay 4. ¿Cómo estaba formado un nucleótido? Base, azúcar y ácido ortofosfórico. Base, azúcar y ácido ortofosfórico.
base azúcar y ácido ortofosfórico. ¿Ya? La base no se une directamente al ácido ortofosfórico, la base se une al azúcar y el azúcar se une al ácido ortofosfórico. ¿Ya? Entonces esto es como si fuera una cadena. Aquí me está mostrando dos cadenitas. Esta cadena que hay. Cuando veo estas dos cadenas que tienen forma de una hélice que se logran juntar, acá esta es del ácido desoxirribonucleico, del ADN. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está conformado esto? La primera hilerita, vamos a ver. ¿Ya? Entonces están formados por enlace éster. Entonces, por enlace éster, el fosfato forma un puente desde el carbono 5 al carbono 3, entre 5 y 3 del otro. Carbono 5, miren acá queda. En el azúcar se puede unir en el carbono 5 y al otro en el carbono 3. Pero ¿cómo está formado cada uno? Miren, si la base nitrogenada es úrica o purina, el azúcar se une a nivel del carbono 1 y el nitrógeno 9. Y con el otro, el azúcar se une al carbono 5 y me forma nucleótido. Al otro nucleótido lo puede unir desde el carbono 3, con el azúcar, al carbono 5. Esos son enlaces. Bueno, el azúcar se une en el nitrógeno 1 aquí, porque esta es una pirimídica. Y así se va haciendo la otra. 3, 5, 3, 5, 1 con 2. Se va formando la cadena. Miren, aquí hay 4 nucleótidos y aquí me está mostrando. ¿Cuántos nucleótidos me está mostrando? Jóvenes. Aquí, ¿cuántos nucleótidos? Este es el enlace fosfodíestico entre el carbono 3 y carbono 5 del otro. ¿Cómo? Dos, digo. Aquí 2, ¿no? Aquí 4. Ahora vamos a ver el ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN. El ácido desoxirribonucleico se encuentra en casi totalidad de núcleos celulares. También podemos encontrarlo en pequeñas proporciones, se puede encontrar en mitocondria, en los vegetales, en cloroplastos, en otros lugares que están fuera del núcleo. ¿Se acuerdan? Hay unos protozoarios que pueden tener afuera, ¿no? En un lugar separado del núcleo. Se llaman a ver quién se acuerda. ¿Cinetoplastos? Eso, los cinetoplastos o kinetoplastos, ¿no? También, ¿ya? El ADN es una molécula lineal de gran longitud, ¿ya? Pero es bien delgadito, ¿no? Su eje central es apenas de 2 nanómetros. Ahora, miren, puede ser largo, pero es angosto. Esto puede ser metros, puede llegar a medir, pero es bien delgado su eje transversal.
y además están constituidos por enlaces que no son tan firmes. Solo hay enlaces por puentes de hidrógeno, hay entre eso, ya entre esto y esto. Y se pueden cortar fácilmente durante los procedimientos de separación y purificación. Miren, acá tengo una cadena, ¿me siguen? Y una segunda cadena. En hélice, ¿no? Es como si tuviera dos cadenitas que están rotando y forman hélice, ¿sí? Entonces, esta cadena polinucleótida está constituida por nucleótidos, ¿verdad? Se va a unir en el ADN, tiene que ser doble. Se va a unir a la otra cadena polinucleótida en la parte interna por sus bases nitrogenadas. Y siempre en esta secuencia, siempre guanina de una con citosina de la otra. Y si en esta hay timina, en la otra hay adenina. Siempre se complementa así. Entonces siempre son complementarias, antiparalelas, complementarias porque siempre una base nitrogenada, una base púrica, se une a una base pirimídica. Una base pirimídica se une a una base púrica. Siempre va así, guanina, citosina, timina, adenina. O va, pero siempre en esas dos, citosina, guanina. Guanina, amilocitosina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina. ¿Se fijan, no? Entonces está formada la molécula de ADN por dos cadenas, una y dos. Dos cadenas polinucleótidas que están enrolladas sobre su mismo eje, o tienen el aspecto de un espiral. Cada una de las hélices, aquí miren, hasta aquí voy cortando, esta es una hélice, una cadena, esta es la otra. ¿Ya? En cada una de las hélices la hebra está constituida, en cada una está constituida por la sucesión de nucleótidos. ¿No ven? Aquí. Ahora, estos están tendidos como puente entre el carbono, miren, 5 de una y el carbono 3 de la otra. 3, 5, 5, 3, 3, 5 y así. ¿Sí? Ahora, esa doble hélice se une en la parte interna van a estar las bases nitrogenadas y son, dijimos, complementarias, antiparalelas, porque si aquí empieza en 5, acá termina en 3, en la otra, ¿ya? Y se tienen que complementar siempre una base nitrogenada púrica a una base pirimídica, siempre en ese orden, guanina, citosina, o sea, una púrica con una pirimídica, una púrica con una pirimídica. O si aquí fuera la citosina, aquí tiene que estar la guanina, así, ¿ya? Estos son enlaces por puentes de hidrógeno. Más firme entre guanina y citosina, tres puentes de hidrógeno. Entre adenina y timina, 2. Dos puentes de hidrógeno. Aquí necesariamente tiene que ser una citosina guanina de 2, que ser timina, adenina y así.
Las bases púricas y pirimídicas se proyectan, como les decía, hacia el interior, van adentro, perpendicular a la doble hélice, por eso van aquí adentro. Ahora, una vuelta completa comprende 10 bases nitrogenadas. Miren, pues aquí no hay para dar una vuelta completa, 1, 2, 3, apenas hay 5, ¿no? Entonces 10 bases nitrogenadas y cada vuelta tiene una extensión, cada vuelta completa de 3.4. Entonces cada uno 0,34 nanómetros. Entonces esta cadenita se va a ir formando por puentes entre el carbono 5 de una ribosa y el carbono 3 de la siguiente. Ya se va formando. Sí. Ahora, como les decía, estas dos cadenas son antiparalelas, pero a su vez complementarias. Antiparalelas porque, mira, aquí inicia con 5 y en la otra tiene que ser al revés, con 3. ¿Para qué? Para que se puedan unir esta cadena polinucleótida, toda ella, a esta otra cadena. ¿Dónde se une? La parte interna. ¿Entre quiénes? Entre sus bases nitrogenadas. Si acá tenía una base nitrogenada púrica o purina, se une a la base pirimídica a través de enlaces por puentes de hidrógeno, estas líneas segmentadas. Siempre en ese orden: guanina, citosina, adenina, timina. Timina, miren, adenina, citosina, guanina. Siempre. No, nunca va la timina con la guanina ni la citosina con la adenina, ya, no es así. Entonces pueden hacerse su mismo técnico: guanina, que C y TA o AT, ya, siempre. La información genética de todo ser viviente está contenida acá, ¿no? Está contenida en esa secuencia de base. Aquí en la parte interna es lo que les decía, que se van a unir la base úrica y la pirimídica, la parte interna. Y se unen por enlaces por puentes de hidrógeno. Entre adenina y timina, o timina y adenina, hay 2. Entre citosina, guanina o guanina, citosina, hay 3. ¿Ya? Como son enlaces por puentes de hidrógeno, son menos firmes que los covalentes. Entonces, podríamos separar esta doble hélice, si se puede, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado. Otra vez, mostrando aquí. Adenina y timina forman 2 uniones por puentes de hidrógeno. 1, 2. En cambio, la guanina con la citosina, 3 puentes de hidrógeno. Está mostrando. ¿Ya? 3, 2, 3. Ahí me estamos mostrando. ¿Sí? Y siempre cada adenina con una timina. Una timina con una. Y siempre una citosina con una guanina. No puede ser diferente, ¿ya? Se complementa entonces. Entonces hemos visto el enlace fosfodiéster, llega en la cadena polinucleótida unida a la otra por puentes de hidrógeno. Pero además hay otro tipo de uniones como interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, ¿ya?
Se puede llegar a desnaturalizar el ADN, sí, cuando lo enfrentamos a diferentes agentes, entre esos calor, químicos, agentes químicos como álcali fuerte, urea, estos debilitan estos enlaces por puente de hidrógeno, lo pueden separar. Ya, por esto, espectrofotometría a 260 nanómetros se comprueba que absorben luz ultravioleta y esto aumenta cuando las cadenas se separan. Ya, cuando estas cadenas se pueden separar. Y si se controla, mira, acá tengo una doble hélice, ya que está bien mantenida, pero si nosotros la vamos calentando lentamente, se van separando, ¿no? Y quedan separadas las dos hélices que había, las dos cadenas. Y si se enfrían nuevamente, de a poquito, ese es el templado. Y otra vez se va a ir formando, ¿no? Por enfriamiento se vuelve a formar. Entonces esa va a ser la renaturalización, templado, enfriamiento, tal vez. Se puede también combinar el ADN, acá tengo el ADN pero tienen que ser principalmente similares, ¿no? Pero se puede, ya, el ADN vamos a decir, de un organismo con el ADN del otro, pero primero está separado, desnaturalizado, ¿ya? Y después, por un enfriamiento templado controlado, aquí, si ven, uno está mezclado, se puso azul con rojo y se ve cómo se han mezclado algunos, ¿ya? Entonces ahí se obtiene dobles hélices que son híbridas, combinadas. Bueno, la cromatina es la sustancia que forma un cromosoma y esta consiste en la combinación de ADN con proteínas. O sea, el ADN es una estructura larga, delgadita pero larga. No puede estar contenida, así no, ¿eh? Entonces, generalmente en nuestra célula tenemos una histona, una proteína, y alrededor, imagínense que esa proteína o histona fuera el carrete donde se coloca el hilo, y ese hilito que se va enrollando, es nuestro ADN. Ya así va. Entonces el ADN de nuestra célula, tenemos nuestras células eucariotas, se encuentra asociado a proteínas denominadas histonas. Y estos forman primero la cromatina. Como decía, la proteína de la histona, ¿no? Entonces, las histonas que hacen ayudan a empaquetar el ADN de forma compacta que pueda caber dentro del núcleo celular. Y bueno, el ADN tiene carácter ácido, las histonas tienen carácter básico. En la cromatina, la molécula de ADN se encuentra distribuida a intervalos regulares, da dos vueltas sobre un núcleo constituido por un octámero de histonas. Aquí me Entonces, el núcleo de histona y la superhélice de ADN forman el nucleosoma y están conectadas con un ADN de una extensión de 50 pares de base. El nucleosoma es la unidad básica de repetición de la cromatina eucariota. Entonces 50, después 50, así, ¿ya? En una célula humana. Cerca de 2 metros de ADN deben ser empaquetados en un núcleo con un diámetro inferior a un cabello humano. ¿Se imaginan, no? Entonces el nucleosoma se compone de alrededor de 150 pares de bases de ADN enrolladas alrededor del núcleo de histona. Los nucleosomas se organizan como cuentas de un collar, las cuales a su vez son plegadas sobre sí mismas repetidas a veces hasta formar el cromosoma, que conformará la cromatina. Miren acá, tenemos el ADN, ¿no ven? Aquí se nota la doble hélice, y esto se tiene que enrollar aquí para formar los cromosomas, ¿no ven?
Entonces, se enrollan ¿sobre qué? Sobre histona, 50 pares de BBC, y así hasta formar los nucleosomas, que luego formarán la cromatina. Al final formarán nuestros cromosomas. Tiene que estar aquí en la que está ahí, fíjense, la semicolonada, formarán alrededor de las histonas para formar los nucleosomas, luego la cromatina, ¿eh? Y por último, el empaquetamiento ya se conoce como cromosoma. Ahí se ve cómo se van enrollando sobre la histona. Entonces, el cromosoma será un paquete ordenado de ADN que se encuentra en el núcleo de la célula. Los diferentes organismos tienen diferentes números de cromosomas. Para nosotros esto es importante, ¿no? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares autosómicos y un par de cromosomas sexuales. En el caso de la mujer, XX, en el caso del hombre XY. Ahora, cada progenitor contribuye con un cromosoma de su par y uno del par sexual, de manera que solamente contribuye, en otras palabras, con la mitad, de manera que la descendencia tenga la mitad de los cromosomas de la madre y la mitad del cromosoma del padre. Es cuando serían nuestras células sexuales, contienen sí o sí, para la mujer tenemos que dar XX, para el varón XY. Bueno, se combina, ¿no? Ya todo ya no se conoce como todo el conjunto como cromosoma. X, para que vean cómo se va informando y cómo se va, como si se estuviera aislando, ¿no ven? Formando cromatina y luego cromosoma. Aquí vamos a ver un poquito nada más, mencionar que en la cromatina y en los cloroplastos se ha aislado ADN con características que son semejantes a la del cromosoma de bacterias, y aunque sean de menor tamaño. Entonces, en general, un ADN circular está constituido por 15.000 pares de base. El ADN de mitocondria de los humanos posee 16.569 pares de base y contiene información para la síntesis de ácido ribonucleico. El ADN mitocondrial es pequeño, se encuentra en un cromosoma circular pequeño que se va a encontrar en la mitocondria. Ahora, puede encontrarse ya sea en el espacio intermembrana, en el exterior también, ¿ya? Y las mitocondrias son organelas que están constituidas por membrana interna, membrana externa, interna, espacio intermembrana, matriz mitocondrial, etc. Pero aquí es donde se produce o se lleva a cabo la producción de energía. Ahora, tanto las mitocondrias y por tanto el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. Aquí tenemos nuestra célula y en el interior vamos a tener la mitocondria.
El ADN mitocondrial, que es circular y pequeño, podemos encontrar ya en el interior. Bueno, la genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación, ¿no? De padres a hijos. Entonces los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Todas. Estas proteínas son las que finalmente dan lugar a todos los caracteres de un individuo. Entonces, lo que yo pueda ver, lo que usted pueda observar, a veces nosotros decimos que una determinada persona se parece mucho a su papá, u otra mucho a su mamá. Entonces, a eso denominamos fenotipo. Y genotipo, lo que, bueno, está allá, pero no se ve. ¿Ya? Entonces, una característica que un ser viviente puede transmitir a su hijo es una característica hereditaria. La transmisión de las características de padres a hijos se denomina herencia. ¿Ya? Si me pregunta, ¿qué es herencia? La transmisión de las características que se heredan de padre a hijo. Ahora, la rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia se denomina genética. ¿Ya? Y la genética sí o sí está en plena investigación porque se ha visto que muchas enfermedades pueden ser transmitidas a través de los genes. ¿Ya? La herencia consiste en la transmisión a su descendencia de los caracteres de los padres. El conjunto de todos los caracteres transmisibles que vienen fijados en los genes recibe el nombre de genotipo. Y su manifestación, lo que decía, ¿no? Lo que se ve es en el aspecto del individuo es el fenotipo. Y genoma sería la totalidad del ADN que se encuentra en una célula. Ya se ha estudiado la cantidad. Todos los genomas están formados por ADN. Todos. Y estos formarán cromatina y cromosoma. Un cromosoma. Todo lo que se encuentra en una célula se denomina genoma. Entonces, el genoma es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. Entonces decimos genoma es todo el ADN que se encuentra dentro de una célula. En los seres humanos el genoma consiste en 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de la célula. Cada conjunto de 23 cromosomas, cada conjunto contiene aproximadamente 3.1 mil millones de bases de secuencias de ADN. En 23 cromosomas de la célula las células sexuales tienen 22 nomás. Tienen uno de nuestras células sexuales, uno de los cromosomas sexuales. Y aquí están, miren, los diferentes cromosomas. Hay especial de observación y verificación, el 13, el 21, ¿no? Porque en si hay una formación mala, se produce el síndrome de Down. En el 13 la trisonomía o la enfermedad
del gato también se le denomina. Y hay varias alteraciones. Entonces, en la unidad física básica de la herencia, los genes se transmiten de los padres a su descendencia, o sea, a los hijos, y contiene en ese gen toda la información necesaria para precisar su rasgo. Los genes están dispuestos uno tras otro en estructuras llamadas cromosomas. Un cromosoma contiene una única molécula larga de ADN y solo una parte de la cual corresponde a un gen individual. En los seres humanos tienen aproximadamente 1000 genes organizados en el interior de sus cromosomas. Ya en las bacterias podemos encontrar que en el ADN bacteriano se puede encontrar dentro de su citoplasma, ¿ya? O también dentro de los plásmidos. Si estos se liberan, se pueden encontrar y contienen bacterias, y de ahí también puede continuar la transmisión de enfermedades. Entonces, los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN que están fuera del cromosoma extracromosomal, en la cual están contenidos los genes. Estos generalmente son los responsables de la resistencia a los antibióticos. Ahora vamos a ver el ácido ribonucleico. Este ácido es similar, el ácido ribonucleico es similar al ADN, pero a diferencia del ADN, esta no es una doble hélice, sino es una sola cadena. Puede enrollarse sobre sí, digamos, sí, pero no tiene doble cadena, ¿ya? Ahora, ya no es la 2-desoxirribosa, sino el azúcar es la ribosa, ¿ya? Y ya no tenemos timina aquí. En vez de timina se tiene uracil, ¿ya? Entonces hay adenina, uracilo, citosina y guanina. Ya no hay timina. Y en el ADN había igual adenina, citosina, guanina y en vez de uracilo, timina, ¿no es? En el ADN. Aquí, en el ARN, las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. Existen principalmente 5 tipos diferentes de ácido ribonucleico, ¿ya? Entonces, ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia, uno pequeño, el ARN pequeño, de pequeño tamaño, ¿ya? Y este está involucrado en la regulación de la expresión génica, ¿ya? Entonces, eso sí. Y aquí ven, el ARN no tiene esa doble hélice, tiene una sola, ¿ya? Una sola cadena. Okay. Entonces una cadena polinucleótida, una sola, no, una sola. Y ya no tenemos la timina, sino cambia por el uracil. Que había timina en el ADN, aquí, uracil, ¿ya? Mensajero ribosómico de transferencia y nuclear pequeño. El ARN mensajero constituye el 5% del ARN de la célula y se encuentra en núcleos, pero también se puede encontrar en citoplasma. Transmite información genética desde este ARN mensajero, esta es su importancia. Transmite información genética desde el ADN que estaba en el núcleo al citoplasma, ya que en el citoplasma se realiza la síntesis de proteínas. Entonces, para el ensamblaje, codificación correcta de esos aminoácidos, se necesita tanto de ADN como de ARN. Y el mensajero lo que hace es transmitir información genética desde el ADN nuclear al citoplasma.
donde se realizará la síntesis proteína. El ARN ribosómico es el más abundante, constituye aproximadamente el 80% del total del ARN y está vinculado a la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia también es denominado soluble, es el de menor tamaño molecular y la importancia es que transporta los aminoácidos hacia el lugar de la síntesis de proteínas. Está transportando aminoácidos para que se unan para el ensamblaje correcto de la proteína. El ARN nuclear pequeño tiene menos de 300 nucleótidos, es rico en uracilo y interviene en el procesamiento de ARN mensajero en el núcleo. ¿Ya? Y aquí hay diferencia entre el ADN y el ARN. El ADN, dijimos, tenía el azúcar era la 2-desoxirribosa, en el ARN era la ribosa. En cuanto a las bases nitrogenadas, aquí tenemos la base, entre las bases pirimídicas tenemos timina y citosina, acá tenemos uracilo y citosina. O sea, no hay timina en el RNA, tampoco hay uracilo en el DNA. Hay timina, aquí uracilo. Aquí hay una doble hélice, ¿no es? Doble cadena, pero en la hélice hay doble cadena. Aquí una sola hélice, dos. Aquí lo mismo, ¿no? Bueno, ahora los virus son partículas formadas por ácidos nucleicos que están rodeados de proteínas, aquí ven, proteínas que están, pueden tener algunos, pueden ser ADN o pueden ser RNA, ¿ya? Entonces están cubriendo, en realidad no son seres vivos, pero pueden contener la información genética. Por eso es que necesariamente necesitan, para poder replicarse, necesitan de una célula, ¿ya? Y ahí, al interior de esta cápside está el material genético. En el caso del virus del SARS-CoV-2, el que portaban eran estas. Los que con estas con estas estructuras, podían unirse a la célula y luego ya al interior poder replicarse, ¿no? Son proteínas o estructuras SPIC, ¿no? Se denomina. Bueno, caso ustedes lo leen. Listo, jóvenes, completan. Me imagino no pasamos casi nada. Y era, como les decía, un tema cortito. Hasta aquí entra el examen para el 15. Nos quedamos el 15, que entra nuestro parcial, hasta aquí entra. Y el 8 dan el examen práctico, hasta el tema 15. ¿Ya? Así que repasen y estudien, por favor. La siguiente semana empezamos a avanzar ya para el tercer parcial. Esperemos que ya todo se normalice y podamos hacer clases presenciales. Disculpe, doctora, ¿hasta qué tema dijo que entraba para el examen práctico? Hasta el tema 15. Gracias, doctora. Ya. Desde bioseguridad, sí, hay antes del tema 1 hay bioseguridad, ¿no? Eso también estudien, por favor.
de las prácticas antes del tema 1, antes de hacer el tema 1 que era pH, había temas de bioseguridad, eso también tienen que estudiar. Lo han de haber dicho sus auxiliares, me imagino, ¿no? Ya, bueno. Tengan buen día, jóvenes y señoritas.